Gracias por confiar en la tribu de Julia y bienvenidos a este curso de alimentación complementaria a base de sólidos. En primer lugar, he querido reflejaros unos datos relevantes de instituciones oficiales en las que todas ellas coinciden en mantener la lactancia exclusiva hasta los 6 meses de edad. Y a partir de ahí empezar a complementar con otros alimentos. Podemos mantener la lactancia materna independientemente de que pasen esos 6 meses hasta que mamá y bebé consideren. Pero ¿por qué marcamos esos 6 meses como ese momento idóneo en el que comenzar a complementar? Pues hemos visto que existe un riesgo en la introducción precoz, es decir, en hacerlo antes de esos 6 primeros meses. Mayores atragantamientos, mayor aumento de gastroenteritis, infecciones del tracto respiratorio superior, interferencia con la biodisponibilidad de hierro y zinc de la leche materna, mayor riesgo de obesidad, de eczema atópico, de diabetes tipo 1 y un mayor riesgo de destete precoz. Si esperamos más allá de esos 6 meses, pues también aparecen otros riesgos. Carencias nutricionales, de hierro y zinc especialmente, que esto luego lo vamos a ver un poquito más a fondo. Aumento de riesgo de alergias e intolerancias, peor aceptación de texturas y sabores y mayores alteraciones en las habilidades motoras orales. ¿Por qué recibe este nombre? Alimentación complementaria. Bueno, pues la clave es esa palabra, ¿no? Complementaria, porque va a complementar a la leche. Es un periodo amplio, que abarca desde los 6 meses hasta los 2 años. Durante ese periodo, progresivamente irán haciendo esa introducción de alimentos hasta llegar a tener una dieta pues, más parecida a la que tenemos los adultos, ¿no? Con nuestra comida, merienda, todas las comidas que podemos hacer a lo largo del día. Pero tenemos que tener claro que es un proceso de adquisición en el que poquito a poco van a ir haciendo esa introducción. No tenemos un bebé con 5 meses y 29 días que no come, ¿no? Que solo toma lactancia y pasamos a tener 6 meses y hacemos un menú totalmente adulto, ¿no? Sino que hay una transición muy larga para que ellos vayan aproximándose a esto. También es importante tener claro que durante el primer año, fijaos todo el margen que tenemos desde los 6 meses hasta que hacen el año, el alimento principal va a seguir siendo la leche y esto tenemos que garantizarlo. ¿Cómo vamos a garantizarlo? Ofreciendo la leche, sea leche materna o sea biberón, siempre antes de las comidas. De tal manera que el bebé llega saciado al momento de comer el sólido que vamos a ofrecer. Por un lado, no tiene esa ansia que podemos tener en el momento de meterse cachos muy grandes, porque está saciado, y por otro lado, no hace que la comida que le estamos dando en ese momento de introducción de alimentación complementaria desplace a lo que es el alimento principal, que es, como decimos, seguirá siendo la leche hasta el año de vida. Baby led ¿qué? Bueno, ¿no? ¿Qué significan estas siglas? Pues las siglas vienen de Baby led weaning, que en español se podría traducir algo así como destete liderado por el bebé. Esto no quiere decir que solo sea para peques que vienen de pecho, sino que se puede hacer igualmente viniendo de biberón. Lo importante de ello es tener claro liderado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace el bebé. Y para que lo haga el bebé tenemos que permitir que lo haga por sí solo. Por sí solo no me refiero solamente a que no metamos la cuchara en la boca, que ahora lo vamos a ver a continuación, sino a respetar sus cantidades, ¿no? En la alimentación respetuosa con el bebé, dirigida por ellos, quiere decir que respetemos su autorregulación. Esto cuando un bebé hace una toma de pecho lo tenemos muy claro, ¿no? Con el pecho, como no vemos la cantidad que toma, vemos que el peque queda saciado y nosotros nos quedamos tranquilos con que ha comido lo suficiente. Pero cuando empezamos a ver eso de forma física, como puede ser con la complementaria, hay veces que decimos, uy, entra el juicio, ¿no? De ha comido poco, ha comido mucho. Bueno, pues tenemos que seguir confiando en esa capacidad de autorregulación que los peques tienen. Ellos saben cuánto necesitan comer y además hasta el año de vida vamos a tener ese margen de que antes va a haber tomado la leche. Por otro lado, quiere decir a base de sólidos. Esto no quiere decir que no vayan a aparecer purés, ¿vale? Alimentación libre de purés. Bueno, puede aplicarse de forma mixta, puede haber momentos en los que se tome puré, podemos incluir purés según vamos avanzando. Lo importante es que sí vayamos ofreciendo ese sólido pues desde esos 6 meses y vamos a ver cómo hacerlo de forma segura. Existen ciertos beneficios por hacer esta introducción de alimentación complementaria a base de sólidos y algunos de ellos pues, son que fomentan una alimentación saludable, una mejor aceptación de alimentos saludables, promueve una relación sana con la comida, fomenta la autonomía,
Aumenta el desarrollo motor del niño porque al final están ejercitando toda esa parte tanto de coger, meterlo a la boca, toda la cavidad bucal. Problemas de obesidad se previenen porque al final estamos respetando esa autorregulación. Facilitamos la transición a la alimentación adulta porque cada vez al final pasar de un puré a comernos un filete hay una transición muy grande, y en cambio si ya pasamos de un filete partido de la forma que vamos a ver a continuación a tomar un filete completo, pues la transición obviamente es muchísimo más fácil. Y mejora la aceptación de diversas texturas, porque están expuestas a ellos mucho antes, a esas texturas, y por lo tanto la aceptación es mayor. ¿Cuándo empezar? Bueno, pues eso que hablábamos, ¿no? Es importante ese momento 6 meses, no quiere decir que un día no están preparados y el día que cumplen los 6 meses lo están. No, deben cumplirse ciertos criterios y vamos a verlos. Uno de ellos es haber adquirido la coordinación ojo-mano-boca. Esto, como vemos ahí en la imagen, ¿no? Pues veo el alimento, lo cojo con la mano y me lo llevo a la boca, ¿no? Tienen que ser capaces de hacer esto para poder comer por sí solos. Por otra parte, ser capaces de sentarse. Aquí hay cierta controversia. Para quien no conocéis a la doctora Amy Pickler, pues bueno, es una pedagogía que parte de respetar el libre movimiento, por lo tanto implica no colocar a los pequeños en posturas a las que no llegan por sí solos. ¿Vale? Por lo tanto, un bebé al que no le hemos sentado previamente y que esperamos a que se siente por sí solo, esto no lo haría hasta en torno a los 10-11 meses de edad. Entonces, si estamos queriendo hacer una introducción de alimentación complementaria a los 6 meses, veremos que el bebé no se sienta por sí solo. Lo importante no es que llegue a esa posición por sí solo, que si respetamos este movimiento libre lo hará más adelante, sino que tenga cierto tono muscular. A lo que nos referimos es que si lo colocamos en esa posición, pues hay cierto tono muscular, ¿no? Y es capaz de sujetar el tronco. Que queremos ser muy puristas y no queremos sentarlo hasta que cumpla hasta que consiga hacerlo por sí mismo en torno a los 10-11 meses, no hay problema ninguno. Lo que podríamos hacer para hacer BLV con este bebé es colocarlo sobre el regazo de tal manera que está apoyado sobre nosotros. Incluso si queremos ver la boquita y no hay otro adulto supervisando, podemos colocar un espejo frente a nosotros y frente al pequeño. Bien, si aún así esto nos provoca una controversia en nuestra manera de educar, podemos esperar unos meses y hacerlo más adelante. Como os digo, no hay nada anclado ni cerrado, sino que todo es flexible y podemos adaptarlo, hacerlo mixto, empezar de una manera y luego, según nos vayamos sintiendo cómodos, irlo adaptando. Por otro lado, que queremos respetarlo, pero solamente vamos a sentarlo en trona con un apoyo en esos momentos en los que es la comida, pues también lo podríamos hacer de este modo. Eso con cada familia que lo haga de la manera que les haga sentir mejor y que encaja mejor con su forma de crianza. Y por último, este es muy importante también, haber perdido el reflejo de extrusión. Y vamos a ver esto un poquito más en profundidad. El reflejo de extrusión es este reflejo que tienen los bebés, que cuando metemos algo en su boca sale hacia afuera. Habréis visto con el chupete, cuando son muy chiquititos y ponemos el chupete, hacen ¡prum! Y sale para afuera. Pues vamos a ver qué pasa con este reflejo. Este reflejo no desaparece en sí, por eso lo había puesto entre comillas, sino que se va atrasando en la lengua. Bien, si esta es la lengua, el reflejo de extrusión cuando son bebés chiquititos recién nacidos está en la punta, ¿vale? Es un sistema de protección que tenemos como humanos, ¿no? Para no tragarse nada que pueda obstruir las vías, el bebé, en cuanto tiene algo en la lengua, lo empuja para afuera y lo saca. Este reflejo, según van pasando los meses, se va atrasando. Los adultos lo tenemos atrás del todo, es el reflejo de arcada que llamamos, ¿no? Si tocamos la lengua en la parte posterior, nos provoca una arcada. Más o menos a los 6 meses se encuentra como en mitad de la lengua. ¿Esto qué nos va a facilitar? Pues que si se han metido un alimento un poquito grande, lo van a echar hacia afuera. Pero si esperamos mucho para hacer esta introducción de sólidos, ese reflejo sigue atrasándose. Entonces, cuando vayan a detectar ese alimento grande y quieran tener una arcada y sacarlo para afuera, va a haber más riesgo de que se pueda ir hacia adentro. Por eso el BLV es una buena opción para la introducción de alimentación a base de sólidos, porque hacerlo a los 6 meses, pues madurativamente tienen el reflejo de arcada en una posición que nos permitir, valga la redundancia, esa arcada sin que haya un riesgo de que ingieran de forma errónea ese alimento. Bien, entonces lo que necesitamos es que ese reflejo pues no esté muy en la punta. Si tenemos un bebé
que todavía echa mucho la alimentación hacia afuera, no va a poder comer. Va a empezar a probar el alimento y vamos a ver que todo el rato se sale para afuera. Entonces habría que esperar un poquitín más para empezar con los sólidos. Es importante tener también claro diferenciar entre esa arcada y entre ahogarse. Atragantarse es tener esa arcada, ¿no? Pero esto no es ahogarse. Seguramente vamos a tener esas arcadas de forma común, vamos a decir, ¿no? En peques que hacen BLV. Lo que vamos a evitar y vamos a ver cómo hacerlo es que se ahoguen, por supuesto. Que el bebé está haciendo una arcada durante este momento de probar un alimento, ha metido un cacho un poquito más grande y entonces le provoca la arcada. A veces ni siquiera hace falta que sea un cacho grande, ¿eh? Simplemente es esa textura, esa sensación de tenerlo en la boca les provoca la arcada. No vamos a hacer nada, no tenemos que darle golpes en la espalda, no tenemos que levantar el brazo, no tenemos que sacarlos de la trona, porque todo esto sí puede hacer que acaben en un ahogamiento. En cambio, si esperamos, el bebé que está ya haciendo la arcada va a sacar el trozo por sí mismo. Esto sé que no es fácil, decirlo así suena muy fácil, pero cuando estamos viendo a un peque con una arcada, la reacción es ponernos nerviosos. Bueno, esto sí que es algo que debemos intentar controlar porque eso transmite al peque una sensación de inseguridad. Y además, si actuamos con esa brusquedad, podemos provocar nosotros mismos que eso vaya más, ¿no? En cambio, si dejamos que la arcada funcione de forma automática, lo terminará por sacar. Sí que es importante que si vemos que el peque no está haciendo arcada, no está tosiendo, se ha quedado con el trozo obstruyendo las vías, ahí sí habría que iniciar las maniobras pertinentes, que para eso pues, hay muchos cursos sencillos de primeros auxilios que os pueden venir fenomenal para complementar. Bien. Y luego tener claro que no existe más riesgo de ahogamientos en bebés alimentados con BLV que con papillas. Esto es importante. Al final, incluso lo habréis visto que con la leche materna a veces están tomando pecho e incluso con la leche materna hay una arcada en un peque porque entra en un momento dado demasiada leche y hay una arcada. Este es un mecanismo que está activo también para los líquidos, ¿no? Y lo habréis podido experimentar si habéis dado pecho o biberón a vuestros pequeños. ¿Con qué alimentos empezar? Bueno, pues aquí es importante también quitarnos esos corsés que traemos a veces del orden, ¿no? De ahora hay que introducir patata, zanahoria, puerro. No hay un orden necesariamente mejor que otro. Sí es importante pues ir añadiendo diversos alimentos que nos vayan pudiendo complementar unos con otros, ¿vale? Pero no hay un orden estricto. ¿Que queremos empezar por pollo? Pues por pollo. ¿Que queremos empezar por la fruta? Pues por la fruta. No hay problema. Pero sí debemos tener en cuenta pues algunas cosas, ¿no? Prioridades a la hora de ofrecer. Bueno, promover alimentos saludables, que la oferta que hagamos sea saludable, y alimentos ricos en hierro. Aquí me voy un poco a lo que comentábamos del hierro y el zinc. Lo único que a partir de esos 6 meses comienza a tener algo de carencia, no me gusta usar esta palabra, pero para que me entendáis, en la leche materna lo único que empieza a faltar un poquito, en unas cantidades muy bajas, pero empieza a faltar un poquito a partir de esos 6 meses, es el hierro. Y por lo tanto es donde tenemos que poner un poquito más el foco para que ese poquito que complementen nos sirva para salvar esa pequeña bajada de hierro que hay en la leche materna, ¿vale? Con esto, si promovemos alimentos ricos en hierro y en algún momento del día lo estamos ofreciendo, con poquito, que lo hayan chupado un poco, que hayan comido algún cachito, vamos a suplir esa cantidad, ¿vale? No quiero que esto os genere agobio, sino todo lo contrario. Con todo lo demás, la leche materna cubriría todo hasta el año, como os digo, y por lo tanto podríamos estar tranquilos. Sí que ofrecemos alimentos saludables porque lo que queremos es promover esa alimentación saludable. ¿Qué vamos a evitar? La sal y el azúcar, por razones obvias. Los lácteos, no es que sean malos, pero en menores de 1 año no tiene sentido porque vamos a seguir ofreciendo la leche antes y por lo tanto la parte de lácteos estaría cubierta. Los zumos, aquí esto es cierto que a mí no me gusta demonizar ningún alimento, pero con los zumos sí que hay cierta controversia, ¿no? ¿Por qué dicen que son malos los zumos? Vamos a verlo un poquito en profundidad. Teníamos en mente, ¿no? Nuestra abuela haciéndonos un zumo y eso era lo más maravilloso del mundo. Bien, pues los zumos tienen una pequeña contra, ¿no? Y es, si nos tomamos una naranja, si a un pequeño le damos una naranja completa, seguramente un pequeño de 6 meses se va a tomar media naranja, va a estar saciado, va a dejar de comer y ya está, esa va a haber sido su merienda. En cambio, si hacemos un zumo, va a tomar el azúcar natural, que aunque no sean azúcar añadidos, tienen azúcares naturales,
de 3 naranjas, por ejemplo, supongamos que es un zumo de 3 naranjas. Se lo va a tomar y seguramente no va a estar saciado como con esa media naranja, habiendo tomado el azúcar natural de 3 naranjas. Entonces la comparativa es, hubiese tomado el azúcar natural de media naranja y en cambio por hacerlo en zumo ha tomado el de 3 naranjas. Por estas razones por lo que los zumos no son recomendados. Alimentos desnatados, lo que hablábamos ahora mismo no tienen que ser desnatados, necesitan esa parte grasa de la leche. Y alimentos ultraprocesados, vamos a evitarlos igual que deberíamos evitarlos en los adultos. Excluir, y aquí nos ponemos un poco más radicales, frutos secos, es por la textura, en ningún momento es que no puedan tomarlos, si es en mantequilla, si son en polvo, pueden tomarlos perfectamente. Sí que es cierto que es un alimento alérgeno, por lo tanto siempre hay que hacerlo con cierta precaución, potencialmente alérgeno, vamos a decir, sí que hay que hacerlo con cierta precaución, pero lo importante de que aparezcan aquí en esta columna de excluidos es la textura. Es una textura que puede bloquear vías y que por lo tanto no se recomiendan incluso hasta los 5 años de edad. Esta es la recomendación actual. Frutas con hueso, por razones obvias. Pescado con alto contenido en mercurio, que es el mismo que evitábamos durante los embarazos, ¿vale? Y verduras de hoja verde. Las verduras de hoja verde no son recomendables hasta a partir del año de vida porque hacen una pequeña interferencia con la sangre que no se puede usar hasta a partir de esa edad, como son las espinacas, las acelgas, las borrajas, ¿vale? Entre otras. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues vamos a hacerlo de uno en uno. Esto no quiere decir que tengamos que ponernos hoy patata, mañana patata, pasado patata, ¿vale? Sino que sí no metamos un día 3 alimentos de golpe, porque esto si de repente hay una alergia, no vamos a saber identificar de dónde viene y por tanto vamos a tener que exponer otra vez al peque a esa alergia para saber de dónde viene. Esto de no ofrecer patata, 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 lo que me refiero es que pues si hoy hemos metido patata, mañana podemos meter patata judía, ¿vale? Pero no hace falta que metamos 3 días exactos seguidos el mismo alimento, sino que podemos tener cierta flexibilidad de saber que los hemos ofrecido varios días, que no le han dado alergia, y entonces vamos combinando aquellos alimentos que ya han ingerido alguna vez y vamos viendo esas posibles combinaciones que al final sean un poquito más atractivas para ellos. Ofrecemos sin forzar, lo que hablábamos, confiamos en su autorregulación, nunca vamos a meter el alimento en la boca, vamos a dejar que parta de su interés. Nunca ofrecemos alimentos reclinados o tumbados, cuando hablaba de lo de mi pickler y de toda esa parte de poderse sostener, ¿no? Os he comentado en la cuna, o sea, en la trona, disculpa, con algún apoyo. Algún apoyo nunca me refiero a reclinados, algún apoyo es un cojincito detrás de la espalda, algo que sostenga un poco ese tono muscular, pero nunca reclinados, que no, estas tronas que pueden tumbarse hacia atrás no son recomendables para la alimentación a base de sólidos, porque pueden obstruir las vías. En el momento que están con el trozo en la boca puede irse para atrás por la gravedad. Alimentos blandos y del tamaño del dedo de un adulto, el tamaño finger food que se conoce, se llama así, ¿vale? Porque es como cortarlo como un dedo de un adulto. ¿Por qué? Para que el puñito del peque, que aproximadamente cierra aquí, pueda coger el trozo y sobresalga un cacho por arriba, de tal manera que pueda mordisquear este trozo e irlo ingiriendo, porque ellos ahora su agarre va a ser con todo el puño, ¿vale? Cortados verticalmente para evitar que obstruyan las vías, es decir, en el caso de que un trozo se nos ha ido para adentro sin estar muy triturado, ¿vale? Si está aristado, es decir, si viésemos una zanahoria de frente, pues estaría cortada con forma de triángulo, ¿vale? Esto va a evitar que obstruya las vías y que por tanto el aire seguiría pasando en el caso de que ese cacho se nos haya ido para atrás. Y por otro lado la textura muy blanda, que podamos espachurrarla con el dedo. Si lo cogemos tenemos que poder espachurrarlo con el dedo, porque ellos al final, muchos de ellos no tendrán dientes y lo harán a base de espachurrar con la lengua. Entonces tenemos que tener esa sensación de que haciendo así con el dedo lo desmenuzamos. Bueno, pues algunas ideas, ¿no? Porque al final cuando nos quitamos ese corsé del orden, a veces decimos, wow, ¿y por dónde empiezo, no? Bueno, pues ahí os he dejado algunas ideas recogidas. Cualquiera de estos alimentos podría ser el primero a ofrecer. ¿Y en qué momento del día? Aquí vuelvo a decir que sin obligaciones, valoramos cada situación personal, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si de repente nuestro peque pasa toda la mañana
en un centro escolar en el que no practican BLV y están cerrados a ofrecer alimentos sólidos, mi recomendación, siempre intentarlo, hablar con el centro, proponerlo como lo queréis hacer con vuestro pequeño, pero si hay un cierre por parte de la administración en cuanto a esto y su forma de trabajar es otra y no van a hacerlo, mi recomendación es que nos quedemos con nuestra parcela de poder, con aquel lugar en el que sí podemos trabajar esto en casa, bien sea la noche, la merienda, el fin de semana, y que respetemos lo que la escuela hace en este sentido, porque de esta manera vamos a vivirlo de forma más tranquila. Lo que no queremos es generar una preocupación más, un agobio más, sino todo lo contrario. Y bueno, pues la Organización Mundial de la Salud aconseja realizar 2-3 comidas diarias entre los 6 y 8 meses, y la cena u otra comida principal, suponiendo lo que os decía, que la cena sea la primera que añadamos, pues se suele incorporar a partir de los 9 meses. ¿Qué tener en cuenta para incorporar la cena? Pues haber descartado alergias de esos alimentos que vamos a dar en la noche, porque vamos a dejarlos de ver y de vigilar, y por lo tanto lo más conveniente es que hayamos descartado alergias de esos alimentos, y que no desplace la leche materna. Si por dar cena retira el biberón que está tomando o la toma de pecho que está tomando a esa hora, pues es conveniente que esperemos un poquito más, porque como decimos, hasta el año seguirá siendo su alimento principal. Y además debemos ver que el bebé está receptivo hasta ahora. Si a esa hora está muertito de sueño y no quiere comer nada, pues no va a ser un momento adecuado para hacer la introducción de alimentación complementaria en la cena. ¿Qué ofrecemos en cada comida? Bueno, pues he dejado un pequeño resumen, ¿no?, de lo que sería pues una comida ideal, vamos a decir, con un alimento rico en hierro, un alimento rico en energía y una fruta o verdura, siempre con cierta flexibilidad. Bueno, os he dejado unos valores un poco generales para que tengáis una idea. ¿Y qué hacemos si hemos metido esa parte de proteínas en la comida y ya estamos añadiendo cena, ¿no?, y ya hemos cubierto toda la parte de proteína animal y no se nos ocurren cenas? Pues igual, he querido dejaros algunos ejemplos: hummus con palitos de zanahoria, pera, aguacate, quinoa, patata asada, gazpacho, verduras a la plancha. Bueno, pues ciertas ideas que os pueden servir, ¿no?, para hacer esas cenas sin esa parte de proteína animal. Algunas recomendaciones, y ya con esto vamos llegando al final: trozos grandes hasta que no hagan la pinza. Bien, esto quiere decir que ese finger food que decíamos lo vamos a mantener, el corte con esa parte aristada, el tamaño, la textura, ¿vale?, hasta que ellos hagan la pinza. La pinza es cuando son capaces de hacer esto. Esto suele pasar en torno a los 9 o 10 meses de edad, pero no en todos los peques es igual, entonces es importante observarlo. Cuando ellos son capaces de hacer la pinza, además adquieren en la cavidad bucal la capacidad de llevar la lengua a las muelas, como si digamos, ¿no?, a los extremos. Esto va a hacer que puedan gestionar mejor esos trocitos pequeños, por ejemplo, un guisante o un trocito de un cuartito de uva, ¿no? Pues todos esos trocitos pequeños, lo ideal es esperar a este momento en el que ya hacen la pinza, que por lo tanto pueden cogerlo, llevarlo a la boca y gestionarlo en la cavidad bucal. Mientras tanto, mantendremos el tamaño finger food. Ofrecer cubiertos cuando ya hayan explorado lo suficiente, ¿vale? Aquí a veces tenemos esa prisa, ¿no?, de verlos comer con su cuchara, con su tenedor. Bueno, pues es importante que toquen, que se manchen, que les permitamos pasar por todo este momento para ir después refinando todo esto y llegar a los cubiertos. Un peque que no cubre esa necesidad de mancharse, de meter la mano en el yogur, de meter la mano en la sopa, pues seguramente cuando sea más grande lo va a empezar a hacer. Entonces nos encontramos con estos peques que tienen 3 años y meten la mano en la sopa. Tiene esa necesidad porque no ha cubierto esa necesidad cuando tocaba, que es ahora. Entonces ahora es el momento de dejarlos mancharse, de dejarlos guarrear con todo, que además a nivel sensorial les va a aportar unas experiencias maravillosas. El agua. Pues el agua durante las comidas, cuando hay lactancia, debe estar presente. El resto del día no hace falta que se le ofrezca agua, ¿vale? Luego, cuando ya van creciendo y la lactancia pasa a ser a un segundo plano, vamos a decir, y la alimentación ya comienza a ser más estructurada y más como la de los adultos, bueno, pues ahí sí podemos ofrecer agua si lo consideramos. Si no es lactancia a demanda y por lo tanto toman biberón en las horas concretas, sí es interesante que el agua esté presente tanto en las comidas como durante la jornada si los peques la necesitan y la requieren. Otras recomendaciones: que comáis juntos. Esta parece muy simple, pero
tiene su miga, ¿no? Cuando estamos compartiendo ese momento, primero nosotros nos quitamos esa tensión de estar mirando, ¿no? A ver si se atraganta, de estar pendientes, de generarnos esa angustia, eso por un lado. Por otro lado, nos ven comer esos alimentos. Hay peques que nos encontramos que de repente no mastican. Es porque nunca han visto masticar. Cuando ven al adulto masticando delante de él, comienzan a masticar, ¿no? Pues bueno, esta parte de también neuronas espejo, que lo que ven, pues lo llevan ellos a cabo, y esto es muy enriquecedor y muy positivo para el proceso. Confiar en sus capacidades, como hemos visto, son capaces de autorregularse, son capaces de comer por sí solos, de llevarlo a la boca al principio. Bueno, pues no es todo tan fácil como parece, ¿no? Y hay veces que pues, todo acaba en el suelo, han comido muy poquito, pero bueno, tener claro que es un proceso y que están en ese momento de que todo eso suceda para poquito a poco irlo haciendo cada vez mejor. Y hay fases, igual que nos pasa a los adultos, ¿no? Hay fases de mayor apetito y fases de menor apetito. Esto implica que va a haber momentos en los que van a comer muy poco. Mi consejo aquí es que no hagamos grandes cosas cuando están comiendo poco. Si sabemos que son unos días en los que el peque tiene un poquito menos de apetito, respetemos esa fase y dejemos que pase. Cuando empezamos a hacer muchas cosas y a agobiarnos mucho en ese momento de poca apetencia, solemos reforzar que se queden anclados en esa fase y que no pasen a la siguiente. Pero bueno, estas son cosas un poquito más concretas que si queréis, pues ya sabéis que podéis escribir. Y bueno, llegado a este punto, daros las gracias, deciros que es un proceso muy bonito, que lo disfrutéis, que a veces no es tan bonito como se ve en las fotos o en las revistas, ¿no? El pequeño comiéndose el brócoli y todo. Al principio todo cae al suelo, al principio comen muy poca cantidad, pero ellos si tienen ese interés, si tienen esas ganas, están en ese momento de experimentar. Os invito a que sigáis trabajando en ello, ofreciendo alimentación saludable a base de sólidos, y que seguro que los resultados van a ser maravillosos. Un saludo y muchas gracias. Pero siempre el bebé nos va